Mi nuevo jefe no tenía idea de que yo era el accionista mayoritario. Eres reemplazable, dijo. Me reí y contesté, entonces despídeme. La siguiente junta directiva iba a ser inolvidable. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. Mi nombre es Javier Vargas y, si tuviera que definirme, diría que soy un hombre que cree en el tacto de las cosas. Creo en el peso de un prototipo bien calibrado en la palma de la mano, en el olor a ozono de una placa de circuito recién soldada y en el silencio casi musical de una máquina que funciona exactamente como fue diseñada. Durante 20 años, mi vida ha sido Innovatec. No es solo un nombre en un edificio de oficinas en las afueras de Madrid, es el lugar donde he invertido mi juventud, mi ingenio y, aunque nadie lo sepa, mi herencia. Soy el director de investigación y desarrollo, pero ese título nunca me ha importado demasiado. Lo que importa es el trabajo. Mi equipo y yo hemos sido los arquitectos silenciosos detrás de cada producto estrella que ha sacado a esta empresa adelante. Desde los sistemas de navegación industrial que se usan en la mitad de los puertos de Europa hasta la tecnología de sensores que ayudó a la agricultura de precisión en nuestro país. Cada uno de ellos lleva un pedazo de mi alma. Y también lleva el dinero de mi abuelo. Hace 8 años, Innovatec estaba al borde del abismo. Una mala gestión, una crisis económica global, la tormenta perfecta. Estábamos a semanas de una adquisición hostil por parte de un conglomerado alemán que, sin duda, habría desmantelado todo lo que habíamos construido para vender las patentes al mejor postor. La desesperación en los pasillos era palpable. Veía a mis compañeros, gente con hipotecas y familias, con una mirada de pánico que nunca olvidaré. Fue entonces cuando tomé una decisión. Mi abuelo, un viejo industrial de los que ya no quedan, me había dejado una herencia considerable. Él siempre me decía, con sus manos grandes y callosas sobre las mías cuando era niño, Javier, cualquiera puede hacer algo rápido y barato. El verdadero valor está en construir cosas que perduren. Que lleven tu nombre con orgullo. Ese es tu legado. No podía dejar que su legado, el dinero ganado con el sudor de toda una vida, se quedara en un banco mientras el legado que yo estaba intentando construir se desmoronaba. Así que, a través de una sociedad de inversión con el apellido de soltera de mi abuela, un nombre que nadie en la empresa podría reconocer, compré una participación mayoritaria. Fue una operación silenciosa, quirúrgica. Salvé la empresa desde las sombras, convirtiéndome en el dueño sin que nadie, ni siquiera el CEO de entonces, supiera la verdadera identidad del inversor. Mi único requisito fue que se protegieran los puestos de trabajo y se siguiera invirtiendo en I+D. No quería un asiento en el consejo, no quería fama. Solo quería que mi gente, mi equipo, pudiera seguir haciendo lo que mejor sabíamos hacer, construir el futuro. Entre ellos está Carlos Nieto, un ingeniero de 62 años con más patentes a su nombre que años yo de vida. Fue mi mentor cuando entré como un novato recién salido de la universidad. Ahora, es el alma del laboratorio, un amigo al que le confío mis dudas con un café en la mano mientras revisamos los planos de nuestro próximo gran proyecto. Es un hombre bueno, leal, de la vieja escuela. Como mi abuelo. Representa todo lo que valoro de Innovatec. Durante 8 años, esa paz, esa dedicación al trabajo bien hecho, fue suficiente. Funcionó. La empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó. Yo seguí en mi puesto, en mi laboratorio, feliz en mi anonimato. El arquitecto silencioso, el dueño invisible. Hasta que llegó él. Hasta que la puerta de nuestro mundo se abrió de golpe para dejar paso al evangelista del PowerPoint. Se llamaba Adrián Montes. 32 años, un MBA de Stanford recién impreso en su tarjeta de visita y una confianza que rozaba la agresión. Entró en la sala de reuniones principal para su presentación a toda la empresa como si fuera un escenario que había conquistado de antemano. Vestía un traje caro, de un azul eléctrico que parecía gritar atención, y unos zapatos tan brillantes que podías ver tu reflejo en ellos.
Contrastaba dolorosamente con la cultura de nuestra empresa, donde la valía se medía en logros técnicos, no en el coste de tu sastre. Su título era igual de rimbombante, nuevo director de operaciones. Equipo, comenzó, con una sonrisa blanquísima y una energía que me pareció completamente artificial. Su discurso fue un torrente de todos los clichés corporativos que siempre he detestado. Habló de sinergias disruptivas, de pivotar hacia nuevos paradigmas, de optimizar los flujos de trabajo para maximizar el ROI. No paraba de usar anglicismos como workflow, mindset, core business. Era como escuchar un generador de frases de autoayuda para tiburones de las finanzas. Miré a mi alrededor. Algunos de los más jóvenes, como Elena Ríos, una jefa de proyecto ambiciosa y muy competente, parecían fascinados. Tomaban notas, asentían con la cabeza. Vi en sus ojos el brillo de la promesa, la seducción del éxito rápido que Adrián representaba. Otros, como Carlos, a mi lado, tenían una expresión de educada confusión. Él se inclinó y me susurró, ¿qué es un paradigma? ¿Se come? Tuve que ahogar una risa. Mi primera impresión fue la de un hombre que había leído todos los libros sobre cómo ser un líder, pero que no había entendido el primer capítulo, el que habla del respeto por lo que ya existe. Veía Innovatec no como un organismo vivo, con una historia y una cultura, sino como una máquina ineficiente que él venía a arreglar con su brillante caja de herramientas americanas. Nos veía como tornillos y tuercas, no como personas. Aún así, decidí darle el beneficio de la duda. El cambio no siempre es malo. Quizás su energía era lo que necesitábamos para dar el siguiente salto. Quizás mi visión, forjada en el silencio de un laboratorio, era demasiado estrecha. Quizás yo era el que estaba anclado en el pasado. Durante las primeras semanas, Adrián se dedicó a observar. Caminaba por los pasillos con su tablet, hacía preguntas superficiales en las reuniones y sonreía constantemente. Pero sus ojos no sonreían. Sus ojos escaneaban, evaluaban, juzgaban. No preguntaba por la historia de un proyecto, preguntaba por su rentabilidad a corto plazo. No preguntaba por el bienestar de un empleado, preguntaba por sus métricas de rendimiento. Pronto, esa fase de observación terminó. Y entendí que no había venido a colaborar. Había venido a conquistar. Y su primer objetivo, el primer territorio que marcó como obsoleto, fue el mío. La primera señal de guerra fue un correo electrónico. El asunto, auditoría de eficiencia y reasignación de recursos de I+D. Adrián anunciaba la congelación temporal de todos los proyectos de desarrollo a largo plazo para una evaluación de su viabilidad estratégica. Entre ellos, por supuesto, estaba el proyecto Aurora. Aurora era más que un proyecto. Era la obra maestra de Carlos, la culminación de su carrera. Un sistema de sensores de nueva generación tan avanzado que podría cambiar las reglas del juego en la teledetección. Llevábamos 3 años trabajando en él, invirtiendo miles de horas de simulación y pruebas. Era complejo, era caro, pero era brillante. Era el futuro. Y Adrián, con un simple correo, lo había metido en el congelador. No podía quedarme de brazos cruzados. No era solo por el proyecto, era por Carlos. Era por el respeto al trabajo bien hecho. Decidí que la confrontación directa, pero profesional, era el único camino. Pasé 2 días preparando mi argumentación. Recopilé datos de mercado, proyecciones de ingresos a 5 años, análisis de la competencia. Creé una presentación impecable que demostraba, con lógica y números, que matar a Aurora sería un suicidio estratégico. Pedí una reunión con él. Me citó en su nueva oficina, un espacio minimalista en la planta noble que antes era un almacén. Había tirado abajo las paredes y puesto cristales por todas partes, como si quisiera demostrar que no tenía nada que ocultar. El aire olía a pintura fresca y a café caro de cápsulas. Entré con mi portátil bajo el brazo. Adrián estaba de pie, mirando por la ventana, de espaldas a mí. No se giró hasta que carraspeé. Javier, pasa, dijo, con un gesto vago hacia una silla de diseño incómoda. Sé breve, tengo una llamada con inversores en 20 minutos. Me senté y abrí mi portátil.
Adrián, vengo a hablarte del proyecto Aurora. Entiendo la necesidad de una auditoría, pero creo que hay información clave que quizás no has tenido en cuenta. Comencé mi presentación. Le mostré el análisis de mercado, las barreras de entrada que crearíamos para la competencia, el potencial de patentes. Hablé con la pasión y la convicción de alguien que conoce su creación al milímetro. Estaba seguro de que la lógica de mis argumentos era irrefutable. Él ni siquiera miró la pantalla. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, una pequeña sonrisa condescendiente en los labios. Cuando terminé mi primera diapositiva, me interrumpió. Javier, dijo, meneando la cabeza como si le hablara a un niño. Aprecio tu pasión. De verdad. Pero el mercado no espera. El mundo se mueve a la velocidad de un tuit. Necesitamos victorias rápidas, resultados trimestrales. No podemos permitirnos el lujo de invertir en proyectos de ciencia que podrían, o no, dar frutos en 5 años. Es un nice to have, no un must have. Pero no es un proyecto de ciencia, Adrián, repliqué, sintiendo como la frustración empezaba a hervir bajo mi piel. Es tecnología aplicada. Es el producto que nos mantendrá como líderes, no como seguidores. El liderazgo hoy en día no va de tener la mejor tecnología, Javier. Va de tener el mejor marketing. De llegar primero, aunque no sea perfecto. Es el mindset de Silicon Valley. Quizás deberías leer un poco sobre ello, sentenció, dándose la vuelta para mirar de nuevo por la ventana, una clara señal de que la conversación había terminado. Me quedé allí sentado un segundo, con mi presentación abierta en la pantalla, sintiéndome como un idiota. Había ido a un duelo de esgrima con un manual de estrategia y él había aparecido con una pistola. Salí de su oficina con un sabor amargo en la boca. No era solo la decisión, era el desprecio. El desprecio por mi experiencia, por el trabajo de mi equipo, por la propia esencia de lo que Innovatec representaba. En ese momento, supe que la lógica no iba a funcionar. Él no quería entender. Solo quería imponer. Y supe, con una claridad helada, que esto era solo el principio. La humillación en su despacho fue la declaración de guerra. A partir de ahí, Adrián comenzó una campaña de desgaste, una purga silenciosa diseñada para aislarme y desmoralizar a mi equipo. No lo hizo con gritos ni con despidos directos. Era más sutil, más perverso. Empezó con los recursos. De repente, las peticiones de nuevo material para el laboratorio se quedaban pendientes de aprobación indefinidamente. Las reuniones que yo convocaba con otros departamentos eran canceladas en el último minuto por conflictos de agenda de Adrián. El acceso a ciertos servidores de datos, que habíamos usado durante años para nuestros análisis, nos fue revocado de la noche a la mañana. La excusa oficial, comunicada por un técnico de IT avergonzado, era una nueva política de seguridad para optimizar los flujos de trabajo. Era una mentira tan obvia que dolía. Adrián empezó a crear su propia corte. Promovió a gente joven y ambiciosa, como Elena Ríos, a puestos de líder de equipo ágil. Eran reuniones a puerta cerrada, llenas de post-its de colores y palabras en inglés, de las que salían decisiones que afectaban a toda la empresa sin que los directores de departamento como yo fuéramos consultados. Estaba creando una estructura de poder paralela, un gobierno en la sombra que solo le respondía a él. El golpe más bajo, sin embargo, fue el más público. Tuvimos una reunión general para celebrar los resultados del semestre. En su presentación, Adrián proyectó una diapositiva sobre los grandes éxitos de Innovatec. En ella aparecía el navegador industrial NS7000, nuestro producto más vendido, el que nos había sacado de la crisis años atrás. Este es un ejemplo perfecto de lo que mi nueva visión puede lograr, dijo Adrián, con su sonrisa de depredador. Una combinación de innovación audaz y una estrategia de mercado agresiva. Sentí una punzada de incredulidad. El NS7000 lo habíamos diseñado Carlos y yo, en noches interminables alimentadas por café y la pura desesperación de salvar nuestros trabajos. Adrián ni siquiera estaba en el continente cuando lo lanzamos. Estaba, descaradamente, reescribiendo la historia delante de toda la empresa,
borrando nuestro legado para construir el suyo sobre nuestras cenizas. Miré a Carlos. Estaba pálido, con la mandíbula apretada. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y en esa mirada compartimos todo el dolor, la rabia y la impotencia que las palabras no podían expresar. Algunos de los veteranos de la sala bajaron la vista, incómodos. Sabían la verdad. Pero nadie dijo nada. El miedo es un silenciador muy eficaz. Por las noches, me costaba dormir. Daba vueltas en la cama, repasando cada conversación, cada gesto de desprecio. Me sentía responsable por mi equipo. Veía la confusión y el miedo en sus ojos. Algunos de los más jóvenes empezaban a evitarme en los pasillos, como si mi fracaso fuera contagioso. Me estaba convirtiendo en un paria en mi propia casa. La rabia inicial dio paso a una extraña y fría calma. Me di cuenta de que Adrián estaba cometiendo un error de principiante, subestimar a su adversario. Él pensaba que yo era solo un ingeniero anclado en el pasado, un obstáculo fácil de remover. No tenía ni idea de la verdadera naturaleza del tablero de ajedrez en el que estábamos jugando. No sabía que yo no era un peón. Era el dueño de las piezas. Y estaba empezando a cansarme de dejarle mover primero. La convocatoria llegó un jueves por la mañana, a través de su asistente. Adrián quiere verte en la sala de juntas B. Ahora. Sin contexto, sin orden del día. El tono era una orden, no una invitación. Recogí mi portátil, aunque sabía que no lo necesitaría. Caminé por el pasillo, mis pasos resonando en el silencio tenso de la planta. La gente apartaba la vista cuando pasaba. La noticia de mi caída en desgracia se había extendido como una mancha de aceite. Cuando entré en la sala, Adrián ya estaba allí, sentado a la cabecera de la enorme mesa de caoba. Había corrido las persianas, sumiendo la habitación en una penumbra artificial. Demasiada luz, Javier, dijo sin mirarme. Distrae. Hagamos esto breve. Me senté frente a él, en silencio, adoptando una postura tranquila pero alerta. Dejé que el silencio se alargara, obligándolo a él a hacer el siguiente movimiento. Finalmente, levantó la vista de su tablet, sus ojos fríos y calculadores. He estado revisando la productividad de tu departamento, comenzó, con el tono de un juez a punto de dictar sentencia. Y francamente, no estoy impresionado. Las herramientas que habéis construido están obsoletas y tu equipo parece carecer de iniciativa. Hay una resistencia pasiva al cambio que nos está costando dinero. Parpadeé una vez, lentamente. ¿Obsoleto según quién, Adrián? Él se encogió de hombros, un gesto de desdén. Según los estándares de la industria. Según las métricas. Según mi instinto. No importa. La conclusión es que estamos reestructurando para ser más ágiles, y creo que tú te has estancado. Has llegado a tu techo profesional. Hizo una pausa dramática, inclinándose hacia adelante sobre la mesa, como si fuera a compartir un secreto. Y entonces, lo dijo. Las palabras que había estado ensayando, las que creía que me destruirían. Seamos honestos, Javier. Eres reemplazable. Tu forma de trabajar ya no aporta nada aquí. Esperó mi reacción. Esperaba que suplicara, que discutiera, que me derrumbara. Esperaba la misma desesperación que había visto en otros a los que había despedido. Pero en lugar de eso, algo dentro de mí, un dique que había estado conteniendo una presión inmensa durante semanas, se agrietó. Y lo que salió no fue un torrente de ira, sino algo mucho más peligroso, claridad. El mundo pareció ralentizarse. Vi la arrogancia en su rostro, la confianza del matón que cree tener todo el poder. Vi toda su inseguridad disfrazada de autoridad. Y por primera vez en semanas, no sentí frustración. Sentí una especie de lástima divertida. Una sonrisa casi imperceptible, fría, se dibujó en mis labios. Adrián frunció el ceño. ¿Te parece gracioso? Te estoy hablando en serio. Lo sé, respondí, y mi voz sonó extrañamente tranquila, casi serena. Sé que hablas en serio. Y eso es precisamente lo que lo hace tan irónico.
Él se echó hacia atrás, visiblemente molesto por mi falta de sumisión. Si esto te resulta tan divertido, quizás prefieras marcharte. Podemos formalizarlo hoy mismo. Esa era la invitación que estaba esperando. Me incliné hacia adelante, reflejando su postura anterior, y lo miré directamente a los ojos. La sonrisa desapareció de mi rostro, reemplazada por una intensidad helada. Si soy tan inútil, Adrián, dije, en voz baja y clara, saboreando cada palabra. Entonces despídeme. Hazlo ahora. El desafío quedó suspendido en el aire, denso e irrompible. La arrogancia en el rostro de Adrián vaciló, reemplazada por un parpadeo de pura confusión. Había esperado cualquier cosa menos eso. Había esperado miedo, y le había dado un ultimátum. Abrió la boca, la cerró. Por primera vez desde que llegó, Adrián Montes, el niño prodigio de Stanford, se había quedado sin palabras. No entendía que yo no estaba jugando a su juego. Él estaba jugando al mío, y acababa de hacer un movimiento suicida. Y yo estaba deseando ver su cara en la próxima junta directiva. Salí de aquella sala de juntas sintiendo un frío y extraño poder. Adrián se quedó atrás, congelado en su silla, intentando procesar la insubordinación que acababa de presenciar. No me había despedido. No se había atrevido. Mi desafío lo había descolocado por completo. Lo primero que hice fue llamar a Sofía Herrera, nuestra directora legal y la única persona en el mundo que conocía mi doble identidad en Innovatec. Nos vimos para un café rápido en una pequeña cafetería anónima lejos de la oficina. Ha intentado echarme, le dije, sin preámbulos, mientras removía el azúcar en mi taza. Sofía, una mujer brillante y pragmática de unos 50 años, ni siquiera parpadeó. ¿Lo ha formalizado? No. Lo he retado a que lo haga y se ha acobardado. Le conté la conversación, palabra por palabra. Ella asintió lentamente. Bien jugado. Pero esto acelera las cosas. Acabo de ver la propuesta preliminar que ha enviado para la agenda de la junta directiva de la semana que viene. Es peor de lo que pensábamos, Javier. No solo congela el proyecto Aurora. Propone la disolución completa de tu división de I+D. Sentí un nudo en el estómago. ¿Disolverla? Sí. Su plan es externalizar la innovación. Quiere subcontratar todo el desarrollo a una consultora externa de la que, casualmente, fue vicepresidente. Quiere reemplazarte a ti, a Carlos y a tus 20 ingenieros por un contrato con una empresa de sus amigos. Era un saqueo. Un saqueo descarado disfrazado de estrategia empresarial. Podrías detener esto ahora mismo, Javier, dijo Sofía en voz baja. Una llamada tuya como accionista mayoritario a don Ricardo, el presidente del consejo, y Adrián estaría en la calle mañana. Negué con la cabeza. No. Si lo hago ahora, parecerá una rabieta personal. Se irá como un mártir, un visionario incomprendido. No, Sofía. Quiero que camine hacia su propia trampa. Quiero que se presente en esa junta, lleno de confianza, y que exponga su plan delante de todos. Quiero que el consejo vea, sin lugar a dudas, la clase de hombre que es. La gente como él no aprende con palabras. Aprende con consecuencias. Sofía me estudió un momento y luego sonrió. Tu abuelo estaría orgulloso. Tiene su misma sangre fría. Mientras tanto, en la oficina, Adrián, incapaz de despedirme, intensificó su guerra de guerrillas. Pero algo había cambiado. Su arrogancia ahora estaba teñida de paranoia. Y en su intento de construir un caso en mi contra, cometió un error fatal. El error se llamaba Elena Ríos. Adrián la había convertido en su lugarteniente, prometiéndole un futuro brillante. Un día, la vi salir de una reunión con él con los ojos enrojecidos. Más tarde, Carlos me contó el motivo. Adrián, en un alarde de poder, le había ofrecido a Carlos un paquete de jubilación anticipada insultante delante de Elena, tratándolo como a un trasto viejo. Pero no fue solo eso. Lo supe más tarde, por un mensaje anónimo. Adrián le había mostrado a Elena el nuevo organigrama que pensaba implementar. Y en él, el rol de liderazgo que le había prometido era, en realidad,
un puesto de coordinación de bajo nivel. Adrián la había utilizado como un peón para llegar a sus objetivos y pensaba desecharla igual que al resto. Esa noche, recibí un correo reenviado en mi bandeja de entrada. No tenía asunto ni cuerpo de mensaje. Solo el archivo adjunto. Era un borrador que Adrián había enviado a don Ricardo y a otro miembro del consejo. El texto era corto y letal, adjunto resumen de la falta de cooperación de Javier Vargas. Su resistencia al cambio y su ausentismo en reuniones clave, ver calendario adjunto, demuestran su incapacidad para liderar en esta nueva etapa. Recomiendo su cese inmediato. El calendario que adjuntaba era una lista de todas las reuniones a las que yo no había asistido, porque él mismo había revocado mi invitación. Había creado la ausencia y luego la usaba como prueba. Era la pistola humeante. La prueba perfecta de su manipulación. No sabía con certeza si la remitente anónima había sido Elena. Pero en el fondo de mi corazón, le di las gracias. Guardé el correo en una carpeta segura llamada Junta Directiva. El tablero estaba listo. Las piezas, en su sitio. Y el rey enemigo, ciego de arrogancia, estaba a punto de caminar directamente hacia mi jaque mate. La mañana de la Junta Directiva, Madrid se despertó con una luz invernal, nítida y fría, que parecía hacerlo todo dolorosamente claro. Elegí mi atuendo con la precisión de un ingeniero. Un traje gris oscuro, bien cortado pero sin ostentación. Una camisa blanca impecable. Una corbata de seda azul marino. Quería proyectar serenidad, solidez. Quería ser la antítesis de Adrián. Llegué a la sala de juntas 15 minutos antes. El aire ya estaba cargado de una tensión formal. Alrededor de la enorme mesa de caoba pulida ya estaban sentados los pesos pesados de la empresa. Y a la cabeza, don Ricardo Puig, el presidente del consejo. Un hombre de casi 70 años, con una mirada astuta y una calma que solo dan décadas de experiencia navegando en aguas corporativas turbulentas. Me saludó con un leve asentimiento, que correspondí. Tomé mi asiento habitual, en un lateral, ni muy lejos ni muy cerca del centro de poder. Sofía Herrera, como directora legal, se sentó a mi lado y me guiñó un ojo discretamente. Adrián entró a las 9 en punto, rebosante de una confianza que parecía chupar todo el oxígeno de la sala. Saludó a todos con una familiaridad forzada y tomó asiento a la derecha de don Ricardo, el lugar de honor. Abrió su MacBook de última generación y sonrió, listo para su gran actuación. Buenos días a todos, comenzó, con su voz de locutor. Hoy no solo vamos a hablar de números. Vamos a hablar de una visión. Una visión para una Innovatec más ágil, más audaz, más rentable. Su presentación fue una obra maestra de la jerga corporativa. Diapositivas limpias, gráficos ascendentes, palabras como disrupción, escalabilidad, monetización. Hablaba de un futuro brillante, un futuro que, casualmente, solo él podía liderar. Yo escuchaba en silencio, impasible, dejando que la soga se enrollara cada vez más apretada alrededor de su propio cuello. Finalmente, llegó a la última sección. La tituló, Reestructuración estratégica para la innovación acelerada. Y para lograr esta aceleración, dijo, con el tono de un cirujano a punto de extirpar un tumor, propongo un cambio fundamental en nuestra aproximación al primero y después de una exhaustiva evaluación. He llegado a la conclusión de que nuestro departamento interno, aunque lleno de historia, se ha convertido en un cuello de botella. Propongo disolver la estructura actual y externalizar estas funciones a un socio estratégico especializado que nos garantizará resultados más rápidos y eficientes. Dijo todo esto sin mirarme una sola vez. Algunos miembros del consejo se removieron incómodos en sus asientos. Sabían lo que eso significaba. Significaba despedir a 20 personas, incluyéndome a mí. Don Ricardo se aclaró la garganta. Su voz, tranquila pero firme, cortó el monólogo de Adrián. Adrián, como sabes, un cambio estructural de esta magnitud, que afecta a la dirección de la empresa y a su personal clave, requiere la aprobación explícita del accionista mayoritario. Es un requisito de nuestros estatutos. Adrián asintió, con una sonrisa de suficiencia. Por supuesto, don Ricardo.
Figura en mi propuesta como pendiente de aprobación. Entendía que era un mero trámite burocrático. No preveo ningún problema. Ese fue mi momento. El momento que había estado esperando. Me aclaré la garganta, un sonido suave pero que resonó en el silencio de la sala. Todos los ojos se giraron hacia mí. Me temo que si hay un problema, dije, con voz calmada y clara. Porque yo no puedo aprobar eso. Adrián parpadeó, confundido. Una risa corta y condescendiente escapó de sus labios. ¿Perdona? Javier, con todo el respeto, tú no tienes autoridad para aprobar o desaprobar nada a este nivel. Fue entonces cuando abrí la carpeta de cuero que había dejado sobre la mesa. Saqué una sola pila de documentos. Al contrario, Adrián, repliqué, deslizando los papeles sobre la caoba pulida hacia don Ricardo. Tengo toda la autoridad. Don Ricardo tomó los papeles. Sofía se inclinó hacia adelante. Como directora legal, lo confirmo. Los documentos verifican que el accionista mayoritario de Innovatec S.A. es la sociedad de inversión Yele Holdings. Hizo una pausa y luego me miró. Sociedad cuyo único propietario y beneficiario es el señor Javier Vargas. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, pesado, atronador. Era más ruidoso que cualquier grito. Vi cómo la sangre desaparecía del rostro de Adrián. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró, como un pez fuera del agua. Su fachada de confianza se hizo añicos, revelando al hombrecillo asustado y confuso que había debajo. No lo sabía, susurró, las palabras apenas audibles. Incliné la cabeza, mirándolo sin ira, casi con compasión. Y ese, Adrián, es exactamente el problema. Has estado tomando decisiones que podrían destruir esta empresa sin siquiera hacer la pregunta más básica, ¿con quién estás tratando? La revelación dejó a Adrián sin defensas. Se quedó mudo, su arrogancia evaporada, dejando solo un vacío desconcertado. Don Ricardo, el presidente, tras revisar los documentos con una ceja arqueada, tomó el control. Su voz no era dura, sino grave, como la de un juez dictando un veredicto inevitable. Bien. Esto, ciertamente lo cambia todo, dijo, y luego se dirigió directamente a Adrián. Adrián, esta junta queda aplazada. Te pido que permanezcas en tu despacho. Un miembro de recursos humanos y yo hablaremos contigo en breve. Era el eufemismo más elegante para un despido que había oído nunca. Los demás miembros del consejo, visiblemente aturdidos, empezaron a recoger sus cosas y a salir de la sala en silencio, evitando mirar a Adrián o a mí. Era como si una bomba hubiera estallado sin hacer ruido. Cuando la sala casi se vació, don Ricardo me pidió que me quedara. Adrián seguía sentado, paralizado, mirando al frente, a la pantalla de su portátil ahora oscura, como si fuera un salvavidas que se había hundido. Tu abuelo era un hombre astuto, Javier, me dijo don Ricardo en voz baja una vez que estuvimos solos. Veo que has heredado algo más que su dinero. Podrías haber evitado todo este drama. El drama no lo he creado yo, don Ricardo, respondí. Solo he decidido cuándo y cómo terminarlo. Quería que vieran por sí mismos lo que yo ya sabía. Él asintió, una media sonrisa en sus labios. Entendido. Ha sido una jugada maestra. Descansa el resto del día. Hablaremos mañana. Salí de la sala de juntas sin dirigirle una última mirada a Adrián. No lo necesitaba. Su silencio derrotado era más elocuente que cualquier palabra. En las horas siguientes, la noticia se extendió por la empresa no como un incendio, sino como una onda de choque silenciosa. Nadie sabía los detalles, pero todos sabían que algo fundamental había cambiado. La gente pasaba a mi lado por el pasillo y, en lugar de evitar mi mirada, me daban un sutil asentimiento de cabeza, una mezcla de curiosidad, alivio y respeto. Esa tarde, mientras recogía mis cosas, encontré una nota anónima en mi teclado. Estaba escrita en un post-it. Gracias. Solo eso. Una palabra. Más tarde, en mi correo, apareció un mensaje de Elena Ríos. Gracias. Hoy me has enseñado que la lealtad debe ser a los principios, no a las personas equivocadas.
Esas pequeñas notas significaban para mí más que la victoria en la sala de juntas. No se trataba de humillar a Adrián. Se trataba de devolverle la esperanza a la gente que sí creía en Innovatec. Se trataba de proteger el legado. Al día siguiente, don Ricardo me convocó a su despacho. No hubo rodeos. Adrián ha presentado su dimisión con efecto inmediato. La Junta y yo queremos ofrecerte su puesto. Director de operaciones. No de forma interina. Permanente. Me quedé en silencio un momento. No era lo que buscaba. Nunca quise salir del laboratorio. No lo pedí, don Ricardo, dije en voz baja. Lo sé, respondió él. Y por eso eres la persona adecuada. La gente que busca el poder no debería tenerlo. La gente que lo entiende como una responsabilidad, sí. Acepté. Pero con 3 condiciones. Primero, dije, una nueva carta de conducta para todos los directivos. La ética y el respeto no son negociables. Segundo, la restauración inmediata de todos los proyectos de I+D con un aumento del presupuesto. Y tercero, quiero que Carlos Nieto, que fue forzado a una jubilación anticipada, vuelva como asesor estratégico especial. Don Ricardo sonrió ampliamente. Hecho, hecho y hecho. Estás al mando ahora, Javier. Dinos qué necesitas. Mi primer acto como nuevo director de operaciones no fue enviar un correo electrónico masivo ni convocar una gran reunión. Fui al despacho que había sido de Adrián. La placa con su nombre todavía estaba en la puerta de cristal. La arranqué yo mismo. Pero no la reemplacé con la mía. Llamé a mantenimiento e hice un encargo especial. Unas horas más tarde, en el lugar donde había estado el nombre de Adrián, ahora había una simple y elegante placa de metal pulido. En ella, grabadas en letras sobrias, solo 3 palabras. La frase de mi abuelo. Construido para perdurar. Todo el mundo entendió el mensaje. Mi última acción de aquel largo día fue hacer una llamada telefónica. Carlos, soy Javier, dije cuando descolgó. Hubo un silencio al otro lado. Tenemos un proyecto Aurora que terminar, viejo amigo. ¿Te apuntas? Pude oír la emoción en su voz cuando respondió. Esa noche, me quedé hasta tarde, mirando Madrid iluminado desde la ventana de mi nuevo despacho. Entendí que el poder no es un título en una puerta. Es el respeto que te ganas cada día. Es la confianza que construyes. Es el valor que dejas atrás para los que vienen después. Ese, y no otro, era el verdadero legado. Y por fin, después de mucho tiempo, sentí que estaba a la altura del de mi abuelo.